Yesenia Padilla. Yo le voy a hablar sobre la historia de la estadística. La palabra estadística procede del latín statisticum collegium, que significa consejo del Estado, y de su derivado italiano statista, que es el hombre del Estado o político. El término alemán Statistik, que fue primeramente introducido por Gottfried Achenbach, designaba originalmente el análisis de datos del Estado, es decir, la ciencia del Estado. No fue hasta el siglo XIX cuando el término estadística adquirió el significado de recolectar datos. Este concepto fue introducido por el inglés John Sinclair. En tanto, en la actualidad, la aplicación de la bioestadística resulta ser fundamental, el significado de recolectar datos. Este concepto fue introducido por el inglés John Sinclair. En tanto, en la actualidad, la aplicación de la bioestadística resulta ser fundamental y necesarias en ámbitos como la salud pública, entre los cuales se incluye en la epidemiología, sobre la salud ambiental, nutrición y servicios sanitarios, poblaciones genéticas, en la medicina. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Vilma Pérez Moscoso. Hoy les voy a hablar acerca de la definición de la bioestadística. La bioestadística es una ciencia que se trata de la recolección, organización, análisis y descripción numérica de la información. Interpreta y proporciona información para la toma de decisiones. La estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo los datos, organizándolo, las tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. El estudio estadístico consta de las siguientes fases, que son la recogida de datos, organización y representación de datos, análisis de datos y conclusiones del estudio. La división de la estadística. La estadística, para su estudio se divide en dos grupos, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se puede definir como los métodos que implican la recolección, presentación, caracterización de un conjunto de datos, al fin de describir en la forma apropiada las diversas características de su conjunto de datos. Y la estadística inferencial comprende métodos que para estimar las características de un grupo total, ya sea la población, basándose en datos de ambas ramas. La descriptiva e inferencial comprenden la estadística aplicada. Buenos días, licenciada Giovanna. Mi nombre es Roberto Fabián Patiñera Medina y hoy le voy a hablar acerca de la estadística aplicada.
Se denomina estadística aplicada al área de la estadística que se ocupa de inferir resultados sobre una población a partir de una u otras muestras. Es la parte de la estadística que se aplica en cualquier otra rama externa a ella, como ser la biología, la psicología, la medicina, la historia, etc. Definición y concepto. Individuo u elemento. Persona o objeto que contienen cierta información que se desea estudiar. Población. Subconjunto representativo de una población. Parámetro. Función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población. Estadístico. Función definida sobre los valores numéricos de una muestra. Variable. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ingrid Jacqueline Ortuño Ligerón y yo voy a explicarle del tema de bioestadística acerca de las variables. Clasificación de las variables. Las variables se clasifican en variables cualitativas nominal y variables cualitativas ordinal. Dentro de las variables cualitativas nominal se admite un criterio de orden. Por ejemplo, en el estado civil podemos decir que es soltero, casado, separado, divorciado o viudo. En la variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas en la cual existe un orden. Un ejemplo, la nota de un examen. Podemos decir que es suspenso, no sabemos si aprobamos, notable o sobresaliente. Dentro de la variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número, por tanto se puede realizar operaciones aritméticas. Podemos distinguir dos tipos: variable discreta y variable continua. La variable discreta es aquella que toma valores aislados, es decir, no el número de hermanos, sino el número de amigos. Nos dice que cuántos amigos yo puedo tener, o sea, es variable. Y la variable continua es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Ejemplo, la altura de 5 amigos o demás, pero ahí decimos qué altura exactamente. Podemos decir que un amigo mide 1,70, el otro 1,80, el otro 1,55 y así. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carla Verónica Paniagua. Hoy les voy a hablar acerca de la primera enfermera que utilizó la bioestadística. La primera enfermera que utilizó la bioestadística fue Florence Nightingale, pionera en la aplicación de la estadística y la visualización de datos para dar a conocer a las autoridades de las necesidades de realizar reformas higiénicas en los hospitales. Ideó y desarrolló algunos métodos para la visualización de datos muy ingeniosos. Florence Nightingale es conocida sobre todo como la fundadora de la enfermería moderna, y por su recontribución a la reforma cada 12 de mayo se recuerda el Día Internacional de la Enfermera, coincidiendo con la misma fecha de su nacimiento. Florence Nightingale trabajó como enfermera en los hospitales de campaña durante la guerra de Crimea, y allí constató que la mayoría de las muertes se producían por enfermedades infecciosas, y a partir de esa observación se centró en recopilar y ordenar la estadística de la mortalidad. Con sus teorías
con su teórica evidenció que la estadística proporciona un ámbito de organización para constatar, aprender y puede llevar a mejorar en las prácticas